bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, un poco así como impresionado del auditorio, pero contento de llegar hasta aquí, de que esté la criatura saliendo al mundo y en tan buena compañía y con el auspicio de la editorial. Así que bien, contento. Bueno, estupendo. Pues eso, un honor y un placer que hayas venido hasta aquí, desde Madrid. Y bueno, yo os presentaré un poco a Paco. Supongo que todos lo conocéis perfectamente. Imagino que habrá aquí muchos estudiantes de Gestalt, por lo menos alguna persona estará en formación, ¿verdad? Por tener una idea, ¿alguien está estudiando Gestalt? Algunas personas. ¿Y alguien es terapeuta Gestalt? Algunas personas también. Y los demás habéis venido pues porque aquí tienen buen café en el bar o porque os interesa la Gestalt también. Ah, igual porque sois pacientes. Alguno hay también. Bueno, pues como sabéis, aquí tenemos al pionero de la Gestalt en España, el pionero también de la psicología humanista, la persona que en los años 70, en un panorama nada fácil, comenzó a trabajar con estos temas cuando nadie lo hacía en este país. Paco, quizás yo quisiera empezar, antes incluso de hablar de tu libro, quisiera empezar por ahí, por ese panorama en el que tú empiezas a traerte pues, temas relacionados con la psicología humanista, empiezas a hacer Gestalt, en un momento en que se acaba el franquismo, comienza la transición y es un país violento, es un país lleno de ultraderechistas, es un país dominado por una especie de lo que se llamaba entonces el franquismo sociológico y donde la represión sexual, emocional, mental, a todos los niveles, está muy presente. Era un país en blanco y negro tirando a gris. Eso cuando me enfoco para atrás, es sobre todo esa especie de color desvitalizado, ¿no? De una sociedad con poca costumbre, con casi ninguna costumbre de expresar, de decir lo que quería, de fiarse de que tenía derecho a sentir lo que fuera y poderlo compartir, como con mucho cuidado de decir según qué cosas. Y eso además muy interiorizado, como que no era solo un asunto político, sino que lo habíamos mamado en las casas, en la educación, también en el miedo de nuestros padres después de una guerra tan jodida y de una posguerra tan dura. Así que desde ahí era un panorama bastante gris, eso es lo que me llega. Y en ese panorama gris irrumpe el cambio de la transición, el cambio político y lo que explota, por lo menos mi experiencia más centrada en Madrid, lo que explota es unas ganas de decir, es unas ganas de expresarse, unas ganas de divertirse, unas ganas de decir uno tiene derecho a vivir en paz y divertirse y disfrutar de la vida. Cosas que no estaban muy claras entonces, ¿no? Y claro, la psicología humanista, que entonces era prácticamente desconocida, venía apoyando lo mismo. Era una especie de legitimar que la vida es una y única y que somos capaces de sentirla, de vivirla y que hay que agotarla o que hay que disfrutarlo, o al menos hay que experimentarla hasta sus últimas consecuencias. Así que eso fue lo que más me atrajo también del movimiento humanista, que yo lo conocí a través de Ignacio Martín Pollo, fue mi primer maestro. Él venía de Francia, del París del 68, donde estuvo bastante implicado, y él creó CIPAR con la idea de también que fuera un lugar de irradiación de una serie de técnicas, de maneras de entender la terapia y la psicología que aquí no se conocían. Aquí había dos cosas muy claras. Básicamente las consultas estaban en manos de psicoanalistas y la universidad estaba en manos de lo cognitivo-conductual y entre medias no había nada. Es decir, no había nada. Los del psicodrama, que estaban un poquito ahí no eran del todo psicoanalistas y que estaban una cosa más cercana al movimiento, a la acción, a lo teatral, a lo expresivo, pero no había mucho más. Lo único que había era una sociedad que se llamaba la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, que todavía sobrevive, que están ahora intentando celebrar no sé cuántos, creo que los 50 años o no sé cuántos, donde nos juntábamos toda la gente que hacíamos grupos. Básicamente la formaban psicoanalistas, que eran los que la habían creado, pero fueron incluyendo cualquier profesional de la psicoterapia que hiciera grupos. Eso es lo que teníamos en común, hacer grupos. Con lo cual fue una manera también de enseñarnos y de contrastarnos, siempre con una cierta sensación
a los humanistas y sobre todo a la Gestalt, bueno, la Gestalt y la bioenergética, las dos cosas, eran demasiado un poco escandalosas por lo que se movía, por la expresión de la voz, del cuerpo, de las emociones, con lo cual siempre nos miraban así como una gente peligrosa que hacía acting out más que terapia, digamos, ¿no? Como la pura acción sin conciencia. Y poco a poco fuimos enseñándoles o transmitiéndoles que éramos serios, que hacíamos cosas válidas y que eran terapias que funcionaban, que yo creo que eso era lo más importante. Y por ahí fue cambiando un poco el panorama y de tenernos un cierto de respeto pasaron a tenernos envidia, que no sé si es mucho mejor. Y la sensación también de que les quitábamos el mercado o que... Porque claro, esto llegó de golpe, pero en poco tiempo creció mucho. Fue mucha la gente que pasó por aquellos primeros grupos y que se formó y que estaba interesada en otros enfoques que tuvieran que ver con técnicas más activas, más creativas. Así que también desde ahí pasaron un poco a la sensación de que les estábamos comiendo el mercado y esa fue la segunda, digamos, batalla ya más político-económica, pero que también acabamos, digamos, conviviendo. Yo me encargué de presentar en esta sociedad de grupos, en 2 simposios en diferentes años, que la ponencia central fuera la terapia Gestalt, para darla a conocer. La primera vez los pocos gestaltistas españoles, porque no éramos muchos, y la segunda vez estuvo Claudio Naranjo abriendo y cerrándola, vino Durand Dassier, vino Michel Cazef, en fin, vino gente muy reconocida de Europa, con lo cual era también una manera de decir, bueno, os queremos también enseñar los maestros o las personas de referencia de las que venimos, como para que también compartáis esa manera de entender el oficio con otra experiencia y con otra maestría, como eran estas personalidades, ¿no? Así que nos ganamos el respeto y eso, después de eso, yo creo que ya no ha habido mayores complicaciones entre colegas. A mí me han invitado de otros muchos enfoques a dar conferencias, a hacer demostraciones y viceversa. Hemos colaborado en muchas cosas, hemos hecho grupos experimentales trabajando con temas de poder desde cada enfoque y ver cómo nos manejábamos con eso. En fin, fue un lugar realmente un hervidero de ideas y de situaciones. Pero a otro nivel, es decir, a nivel, por ejemplo, académico, se tardó mucho en que ni siquiera las universidades se atrevieran a invitarnos a dar alguna charla o hacer algún pequeño taller, alguna manifestación. Y bueno, en aquellas jornadas de la SEPTG, como yo fui el que introdujo la Gestalt, me quedó un poco la marca de que yo había sido el pionero y el padre de la criatura, que no es del todo cierto. Ángeles Martín, otra colega de Madrid, también estuvo muy desde el principio en este asunto. Alberto Rams aquí en Barcelona, es decir, fue mucha gente de muchos lugares, muchos colegas argentinos que habían venido, como Eduardo de Gracia o Graciela Andaluz en Canarias, que venían ya venían como enseñados por Nana Snaque, que fue la chilena, la compañera de Pancho Neus, el editor de Cuatro Vientos, que a su vez habían sido discípulos de Claudio. Así que bueno, se fue creando un cierto cultivo y eso era parte de lo que estaba pasando a nivel político. Era una manera de despenalizar que la gente se podía juntar y que podía hablar con un nivel de intimidad que entonces no se llevaba. Había mucha vergüenza, mucho pudor, o un pudor malentendido, como que eso de contar lo que a uno le pasa, esas cosas se arreglan en casa o esas cosas pertenecen al secreto. Había muy poca costumbre de compartir, había muy poca costumbre de transparencia. Y yo creo que eso fue lo más significativo en aquella época, el poder permitir que la gente en grupo, en colectivos, pudiera transparentar y hablar de sus cosas y todo lo que eso conllevaba, de poder también despenalizar la expresión clara de las emociones, poder trabajar con la voz, con el grito, con el desnudo, con el contacto, con tantas y tantas cosas que entonces eran un poco... Bueno, estaban fuera y eran, si no perseguidas, porque nunca llegó a ser tal, pero bueno, más de una vez vino la policía al despacho porque hacíamos ruido y los vecinos se quejaban y venían y también siempre pensábamos, no sé, alguna vez vamos a tener algún problema. Nunca los hubo. La treta era decirles que estábamos trabajando con gente muy enferma y que tuvieran cuidado de no entrar por si acaso se ponían violentos y la policía decía enseguida,
No, sigan ustedes, no, es que ha habido una queja, pero en fin, no pasa nada. Y nos dejaron en paz. Así que eso fue parte también de, si no hubiera habido, no hubiera estado acompañado por todo aquel movimiento de la transición donde la gente lo que tenía ganas era de quitarse el corsé y de soltarse el pelo, yo creo que también hubiera sido más difícil la introducción de estas técnicas que eran bastante novedosas y a veces poco compartidas o entendidas. Pero ahí empezó la cosa, está muy unido al movimiento político, al movimiento social, a todo lo que pasó en este país en aquella época. Así que yo creo que alguna parte hemos tenido también en la transformación, que era un poco la idea mesiánica en la que estábamos los que entonces trabajábamos en esto, que era como nos sentíamos responsables de que con nuestro trabajo íbamos a acabar con el franquismo y íbamos a cambiar el mundo, ¿no? No fue así, pero alguna gotita pusimos en ese mar, ¿no? Y así fue el inicio. A nivel histórico es lo más que se me ocurre contar. Pusimos un poquito de color en un mundo que era bastante gris y que nos permitió como... Además había una parte también en aquella época, que éramos más jóvenes y más iconoclastas, había también unas ganas de provocar, unas ganas como de sacudir un poco el ambiente de lo que pasaba, ¿no? Me acuerdo que a veces hacíamos cosas un poco insensatas para la época y... por ejemplo, de estar trabajando en grupo. Yo siempre he trabajado muy cerca de la Gran Vía, por la zona de, si conocéis Madrid, por la zona de Telefónica, en el centro de Madrid, y de sacar a un grupo de trabajo y decir, bueno, vamos a andar desde la calle Valverde hasta la plaza de Callao a cámara lenta y tardar en llegar media hora, que es un trayecto de 400 metros. Con lo cual la gente empezaba a andar así. Y se armaban unas, la gente se paraba en las aceras, pensaban no sé qué, siempre venía la policía, siempre, que entonces estaba muy... Y la consigna era siempre que cuando llegaba la policía nos metíamos por las callejuelas y desaparecíamos, pero había esas ganas de decir que la gente que está por la calle, que va a lo suyo y que va con su... que de pronto se encuentra algo que le choque, que le sorprenda, algo así como si quisiéramos transmitir la conciencia a bofetones, ¿no? Como así, como a golpes para que la gente parara y reaccionara. Yo creo que eso también era parte de la edad, teníamos ganas de joder en el fondo, porque estábamos bastante cabreados, y también ganas de vivir y de divertirnos y de entretenernos. Así que fue una época muy romántica en el fondo, ¿no? Como esas etapas de la vida que se recuerdan con cariño. Bueno, yo recuerdo que una vez cuando comencé a hacer terapia Gestalt le conté a un compañero periodista que estaba haciendo terapia Gestalt y me respondió algo así como, eso es una técnica de sexo en grupo, ¿verdad? Yo tampoco lo desmentí, sí. Pero bueno, la cuestión es que había mucha represión, veníamos de una sociedad muy difícil, muy complicada, muy obtusa en muchas cosas, y yo nunca me cansaré de recordar que la Gestalt fue también, en cierto modo, un factor de cambio social en España. Esto no se ha dicho mucho, pero pienso que fue realmente un factor de cambio en un país tan reprimido, que llegue de repente una técnica como esta, pues tiene un mérito, es importante. Y también hablábamos esta mañana de la rapidez, de la cierta rapidez con que la gente comienza a sentir una relativa, digamos, un relativo cambio cuando hacen terapia Gestalt. Entonces quería preguntarte también, bueno, ¿cómo es eso que la gente comienza a hacer Gestalt y empieza de repente a sentir que hay cambios? ¿Cómo es ese proceso que lleva a esos cambios? Yo creo que eso fue lo que nos situó más en el mercado de lo profesional, pero también lo que más levantó las rivalidades entre otros enfoques, y era que la Gestalt se demostró que era una técnica efectiva, que la gente en un plazo relativamente corto de tiempo había transformaciones muy significativas. Claro, cuando uno trabaja en la interacción de lo corporal, de lo emocional, de lo intelectual, que entonces las terapias eran más bien a nivel de pensar o de darse cuenta o de la abstracción o lo cognitivo, ese tipo de cosas, cuando mezclas toda la potencia del cuerpo, de la emoción y de lo grupal, porque yo creo que lo grupal tiene todo ese efecto también amplificador del juego de los espejos, que es transformador per se, y siempre trabajamos en grupo, aunque luego obviamente también hacíamos trabajo individual, pero teníamos la querencia del grupo porque en el grupo es donde tenía más sentido hacer aquello entonces. Era aprovechar también el recurso, la mirada, el encuentro,
la necesidad de encuentro que había en aquellos momentos y los recursos que da también el encuentro y de lo colectivo para reforzar y para que sea un espacio de entrenamiento, de desarrollo, de jugárselo uno, de probar lo que uno no puede probar en el mundo a veces y lo puede probar en un entorno, en un microcosmos que lo representa como podían ser los grupos. Así que lo que pasó es que la gente... También es verdad que la gente que venía a este tipo de cosas era gente inquieta, era gente que estaba en algún tipo de movimiento político, artístico, de cambio, de distintas áreas, pero sí que era gente inquieta, los progres de entonces, la gente que tenía algún tipo de inquietudes. Eso le daba un cierto sentido así un poco endogámico, de como que era... nos juntábamos gente que ya compartíamos una cierta filosofía de vida, pero es verdad que enseguida eso traspasó las fronteras y fue mucha más la gente que fue contagiándose, digamos, y que eso hizo que creciera de una manera exponencial muy, muy rápidamente. Como que, menos la universidad, que tardó mucho en hacernos mínimamente caso, el resto funcionó enseguida, funcionó como una terapia que servía. Y yo creo que la Gestalt lo que tiene de poderoso es que no trabaja al servicio de lo que ya no tiene remedio, al servicio del pasado o al servicio de arreglar lo que ya no tiene remedio. Está tan enfocada al presente, a poder desarrollar todos los recursos del momento y darles desarrollo y darles salida, que yo creo que eso era bastante novedoso. Las terapias en aquel tiempo eran más arqueológicas, era como una especie de búsqueda hacia el pasado, hacia atrás. Siempre se hace, es normal que en todo trabajo de indagación haya una revisión de la época más significativa de nuestra vida, que es la niñez y la relación con los padres. Pero como que nosotros no nos quedábamos tanto tiempo ahí, o no era el centro de nuestro interés, o lo nuclear de nuestro interés, el revisar el pasado. El pasado hay que volver, hay que limpiarlo, suele haber mucho resentimiento y mucho dolor y muchas cosas ahí acumuladas que hay que sanear y limpiar y darles un poco de aire y que se oren como las habitaciones cerradas, hace falta abrir las ventanas. Pero lo importante era también que quejándonos de lo que no tuvimos, nos pasáramos un presente sin vivir, como reviviendo lo que ya no tenía remedio. Había tanto énfasis en aprovechar el aquí y ahora, en darle a eso un sentido de oportunidad, de como es ahora o nunca, ¿no? Y yo creo que esa cultura sí que la transmitimos y, claro, está tan en la esencia de la Gestalt que la gente la recibió con mucha necesidad, porque la vida no tenía tanto sentido entonces, tenían sentido los principios, los valores, los absolutos, pero la vida real, esa que se te va de las manos si te distraes, no estaba tan en la conciencia de la sociedad. Y la Gestalt vino a decir que no, que la vida es esto y la vida es corta y la vida va en serio, como decía el poeta. Así que yo creo que parte de todo eso fue lo que hizo que la Gestalt se desarrollara con tanta... La Gestalt y la bioenergética, porque fueron los dos enfoques que más auge tuvieron entonces. Luego la bioenergética un poco se estancó o no ha tenido tanto desarrollo. O sea, bueno, aunque ha abierto todo un campo del trabajo de las terapias corporales que hoy día tienen tantísima importancia, pero ellos que fueron los pioneros, no sé si han explotado realmente todo lo que ellos plantaron y la semilla que pusieron en todos los trabajos corporales. La Gestalt sí que lo ha capitalizado. Yo creo que el trabajo expresivo y emocional que le hubiera correspondido, digamos, al psicodrama, porque era la primera técnica que incluía el cuerpo, que incluía la acción dentro del trabajo de revisión, y tampoco se desarrolló mucho en este país, así como en Argentina tuvo tantísima fuerza el psicodrama. Aquí en España no fue tan importante y, sin embargo, la Gestalt, no sé, por la razón que sea, se adecuó al momento. Es como dice Fritz Perls, la diana buscó a la flecha y se encontraron, ¿no? Y eso fue lo que pasó. A veces las explicaciones son más mágicas que no se pueden explicar de otra manera, ¿no? Como eso que pasa a veces de decir uno está en el sitio oportuno en el momento oportuno, pues eso nos pasó. Yo creo que esa fue la cosa. Es curioso cuando decías que había gente muy peculiar que se acercaba, progres, artistas, etcétera, porque en un momento dado tú incluso conoces a Pedro Almodóvar
y la película El laberinto de pasiones se rueda en tu casa, que además es tu consulta. No, no era mi consulta, él conocía mi consulta y quiso grabar en la consulta, pero no le venía bien por las máquinas o por las cámaras y tal, entonces él pensó que mejor lo hacíamos en casa, y mi casa es la casa de la psicóloga, una psicóloga muy divertida que hace terapia mientras plancha y come yemas de Santa Teresa sin parar. Y hay 2 o 3 secuencias que están hechas en el salón de mi casa. Pero era parte de eso, era como que la gente del arte estaba muy abierta a este tipo de movimientos, porque estaban en el ambiente como que todo eran fermentos de lo mismo, aunque cada uno tuviera su especialidad, y la gente del arte no estaba tan... No se fiaba tanto, no estaba tan cerca de la terapia, excepto casos contados. Incluso Pedro siempre se reía así como diciendo, claro, ¿qué ha dicho el psicoanalista? Así que lo decía como con retintín, pero a la vez, por otro lado, la gente que se acercaba a estas terapias era la misma que estaba en los estrenos de Pedro, y la que estaba en cierto teatro del momento, y la que estaba implicada en las músicas del momento o en la parte plástica del momento. Fue una coincidencia de un despertar, un despertar artístico, un despertar de un sueño muy largo, y yo estuve allí. Tuve esa suerte. Este mediodía comentábamos una frase de Adorno que dice algo así como: toda organización atraviesa una fase burocrática, una fase carismática y una fase burocrática. Sí. Nos estás hablando de la fase carismática de la Gestalt en España. Sí. ¿Podríamos decir de alguna manera que estamos ya en la fase burocrática? ¿Y claro, qué consecuencias tiene eso? Bueno, las consecuencias es que hemos crecido mucho como asociación. Hay muchos centros de formación, hay muchas escuelas, hay muchas consultas de gestaltistas. Yo creo que en la FEAP, que es la Federación de Asociaciones de Terapeutas, es el enfoque que tiene más miembros. Somos la asociación más grande dentro de la psicoterapia en este país. Con lo cual, todo eso ha habido que institucionalizarlo de alguna manera. La asociación se encargó de eso. Cuando la creamos Alberto Rams, Luis Pardo y yo, la idea era buscar un sitio de encuentro, porque estábamos un poco así como fuera de lugar, como demasiado al margen. Y es difícil estar haciendo todo esto cuando no sientes un cierto respaldo o una cierta afinidad. Así que crear la asociación fue decir, bueno, o nos juntamos nosotros y nos damos un cierto respaldo, y también tener fuerza desde ahí como para presentarnos en sociedad y buscar el reconocimiento y enseñarnos a nivel social. Así que hubo que institucionalizarse. Yo creo que era necesario como parte del proceso, pero las instituciones tienen también ese peligro de que acaban siendo cárceles también, o pueden serlo al fin y al cabo. Yo creo que en la Gestalt, no sé ahora cómo esté la cosa, pero vamos a cumplir ahora 40 años y supongo que este congreso de los 40 años que se hace en mayo en Barcelona, ese va a ser el motivo de la reflexión de cuánto mantenemos de vital y cuántas cosas se han muerto en el camino, y algunas habrá que enterrarlas y otras habrá que revivirlas, porque es inevitable que haya todo un efecto de institucionalización. Como que ha habido mucho esfuerzo dentro de la profesión por ser reconocidos como serios, como profesionalizarse, pero desde la imagen, como que no se nos tome por mindunguis, por gente poco menos que locos peligrosos, o gente que hace experimentos y que no es seria, como darnos seriedad. Y esa seriedad también a veces se supone como renunciar a un punto de espontaneidad y frescura, que yo creo que es la esencia del trabajo gestáltico. Así que en esa tensión entre lo cambiante, lo espontáneo, y lo institucional y lo fijo, que es una tensión no resuelta, que está en todas las áreas de la vida, y que también que se da en las parejas, que se da en las amistades, que se da en las sociedades, que se da también en un lugar de encuentro de profesionales de la psicoterapia, no tiene una solución, no hay una solución clara. Yo creo que son momentos como que hay momentos que lo carismático no puede durar siempre, porque es una gracia, es un estado de gracia, es como el enamoramiento, no puede durar mucho, dura lo que dura, pero ya está. Y cuando eso muere puede ser que desaparezca, o puede que dé lugar al amor, que es una cosa más trabajada, más adulta, menos rutilante, pero más profunda. Así que entre la institución y que eso
que eso no se convierta solo en una cosa burocrática, que también haya un pozo, un sustrato, algo una buena tierra que se ha acumulado y que es capaz de dar flores, no siempre o no en todas las ocasiones, pero donde está también la potencia de que vengan nuevas primaveras. Yo quiero pensar que eso es así, pero tenemos que revisarnos, porque claro, yo creo que esto pasa en todos los ámbitos. Es como cuando uno se duerme los laureles en su pareja o en su trabajo y de pronto necesita también un golpe, algo que le haga despertar y replantearse las cosas y volver a refrescar algunas cosas que se secaron, tirar algunas que no sirven y también reconocer que la madurez también tiene menos colorines y que no está mal, que tampoco hay que estar toda la vida haciendo el indio, ¿no? Bueno, perdón por los indios, ¿no? Políticamente incorrecto, pero en fin, me entendéis, ¿no? Así que... ¿te ha respondido esta tu pregunta? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues es todo un tema de reflexión, sobre todo ahora que ven las jornadas de los 40 años de la ETG. Quería decir antes de continuar que los que venís los que estudiáis Gestalt, tenéis casi la obligación moral de pensar una pregunta para Paco. No muchas veces vais a tener la ocasión de preguntarle directamente, así que luego... yo quería recordarte una frase que has dicho hace un rato que me ha parecido muy bonita. Decías algo así como, la vida, eso que se te escapa de las manos y te despistas. Quería saber qué es para ti el aquí y ahora, vivir en el presente, estar presente. Difícil de explicar eso, porque el presente se te escapa en cuanto lo quieres agarrar, porque es el instante, y es como... El presente es eterno y efímero a la vez, es una cosa tan difícil. Yo creo que lo que yo he aprendido de la Gestalt, o la parte que a mí me ha servido, es como esa especie de práctica de no entretenerte demasiado con el pasado ni proyectarte demasiado en el futuro, sino aprender a validar la experiencia en curso. Es decir, poder estar en las cosas de una manera total, que no es fácil, porque una vez está haciendo una cosa, lo que sea, haciéndose la cena y con la cabeza está haciendo otra cosa, o con la mente está en otro lugar, o está con otras personas, o está en no sé qué discurso. Eso que es tan difícil en la vida cotidiana, yo creo que la Gestalt ayuda mucho como a decir, como ponte en lo que estás, como si esto fuera lo último que vas a hacer en la vida y como lo más importante que puedes hacer en este momento. Aprender eso, que es una gimnasia en el fondo, que es una práctica que no cae del cielo, que uno tiene como que hacer un cierto entrenamiento, hay que hacer musculatura para que eso ocurra, pero cuando uno se acostumbra medianamente a eso, es tal lo que se gana a cambio, que hasta las actividades más aparentemente anodinas cobran un sentido, el que sea, pero que cobran sentido, y que tú te ves en ellas no como el que está sin estar, sino como que se va descubriendo la capacidad de la presencia, que no es fácil. Estar presente no solo es una manera, no es un simple requisito físico de estar aquí con el cuerpo, es estar en todos los sentidos, y eso exige un cierto entrenamiento, pero a la vez lo que da es una sensación de que la vida es más larga de lo que es, porque mira que la vida se va volando, ¿no? Solo la conciencia o la práctica de estar desarrollando la presencia en el aquí y ahora da la sensación de que el tiempo no se escapa, tampoco dura siempre, pero el tiempo cobra otra vivencia. Es como si algo debe afectar en el cerebro. Yo creo que incluso, porque la sensación del tiempo tiene mucho que ver con lo que pasa en el lóbulo lateral, así que algo de eso tiene también que cambiar ahí, de forma que la sensación de la vida, del tiempo, del pasar o del discurrir de las cosas, y sobre todo, para mí lo más importante es la sensación de que uno siente que está siendo el dueño de su vida. No es que la vida te pase, así como por encima o a pesar tuyo, como que te dé la vuelta y se vaya, sino que tú estás siendo el protagonista de tu vida. No siempre se puede mantener ese nivel de atención, porque incluso podría ser hasta obsesivo, como uno es protagonista de su vida, sí, como teoría está bien, pero no es verdad. Es decir, la vida te da 3 vueltas y te coloca donde no esperabas y te lleva para acá y para allá, y uno no cabe el control de eso. Pero sí cabe, no el control, pero sí un nivel de presencia que haga que eso
cobre una dimensión que es difícil de explicar estas cosas porque corresponden un poco a lo inefable, es más la experiencia de cómo es eso de... Uno sabe, cuando ha hecho algo de una manera impecable, uno lo sabe. Y así que es una experiencia que se tiene más por haberla pasado que porque te la expliquen. Impecable, es decir, impecable que no es perfeccionismo, que no es obsesión, que no es tensión de control y de hacerlo bien, porque el perfeccionismo es muy puñetero, nunca se satisface, ¿no? La impecabilidad es como, hice lo justo, hice lo que tenía que hacer, estuve allí, estoy entero, este que está hablando soy yo, este que está sintiendo soy yo, esto que me está pasando me pasa a mí. Y a veces eso no siempre lo tenemos presente, nos parece que ocurre a pesar nuestro, o que ha sido una casualidad, o que nos ha pillado por allí porque íbamos camino de no sé dónde y la vida te dio una vuelta. Bueno, es toda una filosofía, es toda una manera de estar en el mundo que bueno, como terapia funciona a los niveles que estamos hablando, pero que desborda el marco de la terapia. Yo creo que es una filosofía, es una manera de estar en el mundo que tiene sus complicaciones, pero que da muchos beneficios. Los beneficios de la sensación de que perteneces al todo, el todo te pertenece a ti y además no importa. No sé cómo explicarlo porque es una especie de paradoja. Pero bueno, si hablo más me voy a liar. Esto es que no es fácil de contar. Así que yo creo que mejor lo dejo aquí. Hay una parte del libro donde, bueno, precisamente te refieres podríamos decirlo, a la impecabilidad de ser terapeuta, de ser impecable, a la impecabilidad de estar en la presencia, en la escucha, pero sobre todo desde ahí, desde una posición donde no hay lugar a dudas. Y me encanta cuando sacas la espada y empiezas a cortar cabezas de terapeutas que no son impecables. Terapeutas que están en el nihilismo, terapeutas que están por figurar, terapeutas que están por otras razones que no son las razones de impecabilidad que a uno le lleva a estar al servicio, a estar en la ayuda. Entonces me parece que eso es especialmente importante en el libro como un poco una guía de impecabilidad, una guía de cómo estar siendo terapeuta. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto? Es que yo creo que la Gestalt apela a eso, no está en todos los enfoques terapéuticos. Yo creo que la mayoría de enfoques terapéuticos exigen del profesional que sea un buen técnico. Y lo que te reclaman es el conocimiento, el entrenamiento, el manejo de lo que tienes que hacer, como un buen médico que tiene que saber diagnosticar bien y recetar bien y tener tratamientos a mano y estar el día en los hallazgos y en lo que va pasando. Te exige ser un buen técnico y perfeccionarte y estar al día como técnico. Y la Gestalt no te exige ser técnico, te exige ser persona, que es una cosa más simple y mucho más complicada a la vez. Entonces, eso de ser persona te obliga, no es que te obligue, porque tampoco es una obligación, es como un camino interior donde uno lo que se va, y enlazo con lo de antes, es como que uno va sintiendo que hay una responsabilidad que no tiene que ver con peso, con carga. Cuando uno dice soy responsable de mí, eso no te obliga a nada, pero a la vez es la obligación más nuclear que uno puede tener. Soy responsable de mí mismo. Masticar un ratito esa frase y te deja fuera de juego, porque no es que tengas que hacer nada para ser responsable, es que ya lo eres, quieras o no quieras. Puedes negarlo, puedes pensar que no eres responsable, puedes entretenerte, puedes mirar para otro lado, pero la verdad es que somos responsables de todo, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que evitamos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de tantas y tantas cosas, ¿no? Pero a la vez, si uno le va quitando también esa carga de peso, porque si no parece que es como cargar con un fardo que no te permitiría estar ligero como para responder a lo cambiante de la vida, porque si la vida tiene algo es el puro cambio, la situación siempre está cambiando y digamos que una filosofía gestáltica lo que te dice es fíate de la situación y no tanto de los principios. Así que es toda una manera de estar, toda una manera de ser, y vuelvo a lo de antes, que no es fácil, pero a la que se puede llegar, yo creo que con un cierto entrenamiento, con una cierta práctica, con una cierta gimnasia interior y sobre todo con una cierta
ligereza, a ver cómo explico esto. Cuesta, sabemos, claro, cualquiera que haya tenido un proceso mínimo de introspección, que somos un resultado de muchas cosas de nuestro pasado, de nuestros padres, de la familia, de los primeros maestros, de tantos valores que hemos introyectado, de tantos mandatos que nos hemos comido. Y es verdad que todo eso es así, ¿no? Pero también es verdad que eso no puede anularte la ligereza para estar en el aquí y ahora, porque tú llegas o estás en el presente con toda tu trastienda, con toda tu mochila, con todo tu pasado detrás, ¿no? Pero la vida no te pide que eso lo actúes en cada momento. Y lo puedes también soltar, lo puedes dejar de lado, lo puedes también darle un sitio, pero un sitio que está ahí como están los recuerdos, como están las buenas experiencias, como están las malas experiencias que también nos han hecho fuertes y nos han hecho sensibles y nos han dado, pero eso no necesitas tenerlo tan encima continuamente. Y yo creo que eso, tenerlo al lado, pero que no te pese, tenerlo encima, pero que no te hunda, tenerlo al lado, pero que no te determine más de la cuenta, eso supone un entrar y salir, como una especie de desapego, que yo creo que es uno de los grandes logros de cualquier proceso terapéutico bueno, que uno se desapega de ciertas cosas y desde ahí está más ligero para lo que venga y está más ligero para morirse, en el fondo, aunque no me quiero poner trágico, pero en el fondo todo el proceso es ir como irse quitando cargas y cosas para que cuando llegue el momento, como decía el poeta, uno esté libre de equipaje y se pueda embarcar sin que se hunda el barco, ¿no? Pues ese es el proceso. O sea que aprender a vivir también es aprender a morir. Claramente, yo creo que claramente. Y eso tiene que ver también con lo que estamos hablando del presente. El presente, cada vez que lo quieres agarrar, ya está muerto. Entonces, poder estar con la sensación de que la vida es esto que acaba en cuanto lo nombras, es una situación muy particular. Hoy precisamente estábamos charlando contigo, con Giancarlo. Giancarlo decía que desde la última vez que estuviste en Granollers, hace ahora 9 años, que yo me había puesto más viejo, pero que tú estabas igual. Gracias, Giancarlo. Pero bueno, decía no es esto... verdad, pero en fin, se te agradece. Un poco por venganza. Y también un poco porque os comentaba que Claudio una vez me dijo una frase, era un contexto donde yo le estaba haciendo de chofer, le estaba trayendo y llevando de la primera conferencia de ayahuasca en Ibiza en el año 2014, y de repente él me preguntaba, ¿cómo estás? Digo, bueno, estoy un poco mejor, aunque me siento ya un poquito menos loco y un poquito más maduro, solo un poquito, pero bueno, ya es algo. Y él me decía, claro, es que todo lo que te enseño es para aprender a envejecer. Me está acordando de esto, qué importante aprender a envejecer. Bueno, no sé muy bien a qué venía esta pregunta, pero ya que estamos, te digo, ¿cómo lo llevas tú eso de envejecer? A dos niveles. Físicamente es jodido porque empieza uno a tener goteras y desde ahí te va limitando y a mí me gusta mucho subir al monte y trabajar mucho en la naturaleza y dar largos paseos con los alumnos y trabajar muy en contacto con esa parte que me gusta de la naturaleza, de la montaña especialmente. Yo trabajo mucho en la zona de Gredos, que la tengo muy incorporada y llevo allí mucho el trabajo. Entonces, ver que ya no me puedo dar las palizas que me daba antes o que ya me falla el cuerpo es limitante. Me consuela que los alumnos jóvenes me siguen malamente. O sea, que ellos no están mucho más en forma, o no tienen la costumbre, claro, no es un problema de edad, sino de costumbre, ¿no? Pero esa es la parte que llevo mal. A otro nivel, internamente es una sensación muy placentera. La verdad es que la sensación de envejecer, el sentido es como de... Lo mejor es que las cosas importan mucho menos o importan en lo que tienen que importar, pero no más, ¿no? Entonces uno pierde menos tiempo en disgustos, en berrinches, en planes, en expectativas, en búsquedas de zanahorias que te obnubilan y que luego no llevan a ningún lado. Así que hay una sensación de serenidad. Yo creo que la mejor cosecha de envejecer es una cierta serenidad y un mirar la vida con
con un cierto desapego entre irónico, humorístico, como no creértelo del todo, un descreimiento bueno, no el descreimiento del escéptico que se supone que estás muy desesperado por dentro, ¿no? No, yo no me siento desesperado, pero sí con una especie de escepticismo benevolente, que diría don Segismundo Freud, que me parece una expresión muy hermosa. Él decía, recomendaba a los analistas que trabajaran y desarrollaran un escepticismo benevolente. Y siempre me ha gustado mucho esa frase porque me parece que tiene ese punto de estar tranquilo, de creerte las cosas pero no darles mayor importancia. Y yo creo que eso es un logro de la edad, ¿eh? Yo creo que uno de joven no tiene por qué estar ahí, ni falta que le hace, además sería sospechoso que estuviera uno ahí. Uno necesita, yo qué sé, pelearse con el mundo, necesita hacer de su vida una obra de arte. Yo creo que esa es la expectativa del artista interior que todos tenemos, ¿no? A esta edad yo creo que el arte ya está más o menos hecho y que lo que cabe es que no se coja mucho polvo, que no se estropee más de la cuenta, en fin. Pero sí que hay una sensación de logro que es muy placentera. No es de dormirse en los laureles, no me siento mejor en ese sentido. Me siento mejor en saber que no he traicionado las cosas que yo soñaba hacer, ¿no? Como yo a veces en los grupos trabajo con la gente como que se entrevisten con el adolescente que fueron y que le pregunten si el adolescente está satisfecho del adulto que has llegado a ser, o están desencantados o están enfadados con el adulto que has llegado a ser. Y es muy revelador eso, cuando uno se hace esa conversación imaginaria con el adolescente que fue, y el adolescente a veces te dice me has traicionado, o te dice estoy orgulloso de lo que has llegado a ser. Bueno, eso es un baremo muy importante que de vez en cuando hay que hacerse. Y mi adolescente está contento. Yo creo que no le he traicionado más de lo imprescindible. ¿Cuántos os vais a preguntar esta noche antes de ir a dormir cómo está vuestro adolescente con vosotros? ¿Cuántos? ¿Sí? Algunos, ¿no? Unos cuantos, vale. Posiblemente no vamos a dormir, yo también lo voy a hacer. Pero bueno, todo esto me lleva... Bueno, qué bonito lo que dices, ¿no? Qué bonito que el proceso de hacerse persona sea también el proceso de aprender a envejecer y de aprender a serenarse también, qué importante serenarse. Y todo esto me lleva también a preguntarte por la Gestalt como un proceso psicoespiritual, como un proceso transpersonal. A veces se dice, la Gestalt no es transpersonal, no es espiritual. Claudio decía, por supuesto que la Gestalt es espiritual, tú también dices, por supuesto que es espiritual. Pero la pregunta sería, ¿cómo se empieza a dar este proceso de forma natural en el proceso terapéutico? ¿Cómo se empieza a dar el hecho de que de repente la persona se asoma a la espiritualidad y a qué tipo de espiritualidad se asoma? Porque no todas las espiritualidades son las mismas. Pues yo creo que el proceso básico o de inicio, digamos, es ese trabajo tan poderoso de la Gestalt, del trabajo con las polaridades, con los opuestos. Yo creo que cuando uno se va acostumbrando a trabajar los opuestos y se va acostumbrando a ver la vida no desde aquí o desde allí, sino poco a poco desde el punto medio, hay algo que cambia en la concepción de la realidad y algo que te hace como que trasciendas realmente. Así que es un trabajo que es perceptivo, básicamente, que tiene que ver con la percepción no solo de los ojos, sino también con la vivencia interna, pero que tiene, en el germen de todo eso, es un germen enormemente espiritual, porque te enseña el desapego, te enseña como la cosa de que lo puedes ver blanco, lo puedes ver negro, pero cuando vas pasando del negro al blanco hay un momento dado en que ni el negro es negro, ni el blanco es blanco, y las cosas cobran otra nueva Gestalt, que no es el gris, que no es la mezcla, pero que es una nueva configuración, que es otra manera. Y yo creo que eso es lo que poco a poco se va acercando a que la gente pueda entender que trascender, o la parte transpersonal del trabajo terapéutico, es también una especie de desapego de tus fijaciones, de tus maneras caracteriales de ver las cosas, de tu empeño en que el mundo sea como tú quieres, de los viejos resentimientos que uno sigue actuando toda la vida y que porque uno está enfadado con Dios o con el mundo o con lo que sea, ¿no? Entonces, hay un cierto desapego que tiene mucho que ver con el puro trabajo de las polaridades, que es una simpleza, pero eso que decía Peirce, que había aprendido de Friedlander, de su maestro nietzscheano, Friedlander, que eso del punto cero, del punto de indiferencia creativa, yo creo que eso es la puerta del cielo. Que realmente ahí se abre todo el aspecto transpersonal de la terapia Gestalt. De todas maneras, eso está en la base de la Gestalt, pero yo creo que hace falta
que la espiritualidad también, que está implícita en todo esto en la Gestalt, venga transmitida por un maestro, porque hace falta, en el proceso espiritual hace falta guía. Si no, uno se puede perder muy fácilmente. Y en este sentido hace falta el maestro, el gurú, el pontífice, el sacerdote, el terapeuta, es decir, alguien que te ayude en este proceso. Y a mí eso me lo transmitió Claudio, es decir, como si yo hubiera podido llegar como a un cierto nivel de comprensión, de desapego, de transpersonalidad de la Gestalt, pero fue el conocer a Claudio, el trabajo con él tantos años, el ver cómo él había sintetizado que eso que está en la base de la Gestalt corresponde con tantísimas sabidurías tradicionales y tiene algo de budista, y tiene algo de jasídico, y tiene algo de cristiano, y tiene algo de esto y de aquello, ¿no? Entonces uno va entendiendo que en realidad ahora le llamamos terapia, pero en otros momentos la gente lo que ha buscado era una vía de desarrollo espiritual a base de ejercitarse o de creer o de militar en una iglesia. Es verdad que luego las iglesias acaban también con eso que decíamos antes, se profesionalizan, se institucionalizan y a veces se quedan vacías de contenido. Pero han sido una vía para mucha gente a través de la doctrina de las iglesias, del desarrollo de la veneración hacia Dios, del acto de rezar, del acto de ponerse en manos de algo más grande, que han sido vías de desarrollo y de transpersonalidad, y la Gestalt, o yo a través de Claudio, pude completar como todo ese mapa de lo que estaba faltando y de entender de que, claro, que en la base de la Gestalt hay un criptobudismo y hay un criptocristianismo y hay una parte de lo que las tradiciones espirituales han desarrollado como formas de trascendencia. Se trata de que trasciendas el yo, el ego. Es decir, Claudio siempre ha dicho que la palabra transpersonal no le gustaba porque evitaba la palabra espiritual, para no hablar de terapias espirituales, para no utilizar esa palabra que quema, porque está tan asociada a las iglesias y con las iglesias nos hemos pasado la vida matándonos, así que está muy connotada, y para que no sonara eso a religiones y a este tipo de conflictos se le llamó transpersonal, que es una palabra un poco más neutra, y que explica bien el asunto, es ir más allá del ego, es como traspasar, digamos, la fijación, la programación de lo egoico, eso que aprendimos muy temprano y que nos pesa mucho hasta que no vamos poniéndole la mirada, la atención y el juicio y la crítica y la distancia y el desapego, ¿no? Pero él hablaba de que los años 60 y California y todo lo que significó Esalen fueron una reespiritualización de la psicoterapia. Y la psicoterapia en Occidente estaba yendo por otro lado. Es como la misma psicología. La psicología es la ciencia del alma, eso es lo que significa psicología, ¿no? El tratado, el estudio del alma. Pero es como si la psicología se hubiera olvidado del alma y se hubiera empeñado en ser ciencia y se hubiera olvidado del otro, ¿no? Y en los años 60 eso cambió, fue una recuperación de esa espiritualidad, tuvo mucho que ver, y Claudio lo cuenta, se lo he escuchado muchas veces, con toda la llegada de gente de China y de Japón, de Oriente a California, como un éxodo que trajo una especie de semilla que se plantó allí y que eso cambió un poco la concepción de lo que estaba pasando. Así que la Gestalt tiene todo esto en el origen, pero hace falta que haya un maestro desde ahí que te pueda guiar, porque el último acto, digamos, transpersonal o espiritual es que uno se pueda entregar a alguien al que respetas y en el que puedes dejarte caer y confiar. Eso es lo que se pide que uno haga con Dios, pero claro, es que Dios es intangible. ¿Cómo se entrega uno a Dios? Igual no está y te caes, ¿no? ¿Cómo tiene Dios los brazos para sujetarte, ¿no? Es una abstracción, es un concepto, ¿no? Eso es mucho más fácil de vivirlo como experiencia humana, cuando uno ha tenido la sensación de un padre que te sostiene, de una figura de referencia que te sostiene y un maestro que tiene también esa función, no necesariamente de sostenerte, pero sí al menos de guiarte, de indicarte y de hacer que no te líes tanto en el camino, porque los caminos a veces son muy complicados y están llenos de tentaciones para que uno se distraiga y se pierda y se quede por ahí colgado.
Así que tener un maestro es muy importante en ese sentido. De cualquier signo, yo hablo de maestro como una palabra sagrada que a veces significa terapeuta, a veces puede significar un cura, a veces puede significar una persona, un escritor o un filósofo que tú lees y te alimentas y que lo tienes como referencia interna, ¿no? O sea, que no hay que hacerlo necesariamente muy, muy grande, ¿no? Puede ser algo sencillo, desde la humildad, simplemente alguien que hace un poco de mentor, que te dice, oye, por aquí te estás equivocando, te lo digo desde el corazón, Pero mejor claro, por allá. pero claro, que tiene un poquito más andado y por eso te puede decir, cuidado que pones mal el pie, ¿no? Y eso, simplemente eso es muy importante para que no te hagas un esguince. Muy bien. Yo creo que llevamos ya pues casi una hora de charla. Yo seguiría, porque se me ocurren más cosas que preguntar, pero seguro que alguien se ha traído alguna pregunta o ha pensado alguna pregunta en este rato, sobre todo los estudiantes de Gestalt. Mira, por ahí hay una persona que levanta la mano. Así que si os parece y queréis, si os apetece, pues este es el momento para ello. A ver, adelante. Ah, sí, espera un momento, por favor, que te van a pasar un micro, así queda grabado, bueno, porque además se está retransmitiendo por internet. ¿Cuánto tiempo Armando. sin verte, Armando? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ahora te veo. No me reconoces. Sí, ahora sí. Bueno, a ver, lo que sí que te reconocemos a ti, o sea, los que hemos tenido el gran placer y el honor de trabajar contigo, siempre tú eras como el maestro de la presencia, ¿no? Ahora cuando lo has puesto en palabras y has explicado, pero yo me acuerdo que cuando queríamos explicar nosotros la presencia, nos remitíamos a tu trabajo, ¿no? Ya sea en supervisión, en la formación o en terapia. Para mí ha sido el maestro el que me ha enseñado, ¿no? el tema de aquí y la ahora, pero sobre todo estar presente, la presencia, ¿no? La presencia. Bueno, pero yo quería hacerte una pregunta, Paco. Yo he llegado un poco tarde, espero que no la hayas tocado este tema, que es el tema de la creatividad. Yo conocí tus cuadros, te conocí también como terapeuta y como pintor, bueno, tú pintabas, y lo que quería decir que te quería pedir o si pudieras agregar de tu parte cómo la Gestalt integró esta parte creativa, ¿no? De dónde más o menos, sé más o menos que se alimentó de tal o cual, pero hoy día, ¿cómo tú definirías eso que se ha llamado creatividad, ¿no? Dentro de la Gestalt? Gracias. Y encantado de verte, te veo súper joven. Súper joven. Yo venía, digo, seguro que está con un bastón, una barba larga. Te veo igual. ¿Tú has hecho algún trato con el diablo o con algo? No. Me hice unos retoques la semana pasada para estar aquí hoy con esta cara. Bueno, yo creo que la creatividad, si algo define a la Gestalt, es que es una técnica muy creativa, que es un enfoque donde echa mano de todos los recursos. Incluso tiene afirmaciones tan escandalosas como decir que uno tiene que hacer arte hasta de su propia neurosis, de su propia patología. Es decir, uno seguramente no va a cambiar su propia patología o lo esencial de la patología, pero puede de eso hacer un arte, convertirla en una herramienta al servicio del otro, y eso es una forma artística de transformación. Así que yo creo que la creatividad está muy en la base de la terapia Gestalt. Pero más allá de eso, yo creo que todo proceso de desarrollo interior, o todo proceso de travesía interna, de perfeccionamiento, de trabajo de autoconocimiento, antes o después acaba en lo artístico. Yo creo que un proceso terapéutico lo que acaba dando como fruto es que la gente que lo atraviesa y va madurando, al final acaba recuperando o rescatando o descubriendo alguna actitud gestáltica que igual perdió en el camino o igual no desarrolló lo suficiente o igual la dejó, como se dejan esas cosas, para cuando sea mayor o cuando me jubile. Y de pronto recuperar ese aspecto, y tiene mucho sentido porque el arte es la manera, o cualquier actividad artística, la que sea, yo conozco más la de pintar porque ha ido por ahí más mi tendencia, pero cuando uno se pone ante el papel en blanco para escribir o para pintar, o ante el lienzo o ante el piano para componer sin que todavía haya ninguna música que suene por dentro, uno está haciendo una especie de salto en el vacío, uno está haciendo un acto de entrega, está diciendo como
como voy a estar lo más limpio, vacío, lo más disponible para que por aquí algo salga a pesar de mí, sea canal de algo o las musas me inspiren, que es una forma convencional de contarlo, pero en todo caso no es más que un acto de vaciamiento como para que algo fluya a través de ti y tú te conviertas en canal. Así que cuando uno va trabajando más y va quitando cierta densidad interna, es como si los tubos estuvieran más disponibles, con lo cual es mucho más fácil desarrollar lo creativo, y desarrollar lo creativo sigue siendo un trabajo de interiorización y un trabajo de autoconocimiento, porque si algo te habla de ti es lo que pintas, lo que dibujas, lo que haces, lo que cantas, lo que bailas. Es como que yo cada vez que me he dado cuenta de lo mal que estaba, he sido pintando, diciendo, Dios mío, lo que ha salido, qué mal estoy, ¿no? Pero no tenía conciencia hasta que no ha salido, hasta que no lo he visto delante, ¿no? Así que yo creo que el desarrollo de lo creativo es como la guinda de un proceso bien hecho. Y los artistas son personas muy espirituales, aunque no les guste esa palabra, pero el desarrollo de la espiritualidad laica es el arte. Es decir, como uno es o trabaja en lo espiritual o trabaja en lo artístico. Son dos canales completamente paralelos. Uno más, como digo, más laico, menos connotado de religiosidad, de iglesias y de palabras a veces que queman, y el otro no, pero son dos procesos muy parecidos. Así que el desarrollo creativo yo creo que es otra manera de hablar de un proceso de maduración, como que uno descubre desde ahí unos resortes, unos recursos que seguramente siempre tuvo o que se quedaron un poco aparcados porque durante un tiempo de la vida uno ha tenido que dedicarse a producir o a ganarse la vida o a buscarse un sitio bajo el sol o a lo que sea, ¿no? Pero recuperar esto tiene que ver un poco también, retomando con lo que decía antes del adolescente, cómo recuperar ese ímpetu del adolescente. Los adolescentes quieren hacer una obra de arte de su vida. Yo creo que eso está en la esencia de todo adolescente, aunque nunca lo diría con estas palabras, ¿no? Y luego, pues por las condiciones de la vida o por lo que sea, a veces sigue este impulso, otras veces no, a veces lo traiciona, a veces se muere, se colapsa. Pero la recuperación en un proceso terapéutico de esta vía, de este canal, yo creo que es uno de los logros, de las mejores expresiones de la salud. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Espera al micro, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. He oído hablar de Gestalt, conozco un poquito la Gestalt, no mucho, y siempre me da la sensación que siempre es una Gestalt para las personas que ya hemos llegado a la adultez, a la madurez, o ya estamos casi en una fase más madura de nuestra vida, ¿no? Y me falta un poquito la Gestalt infantil, ¿no? ¿Qué se hace o qué se está haciendo o cómo se está trabajando, ya no desde casa, los que tenemos hijos, claro, sino a nivel vuestro, ¿no? A nivel de asociación. Te puedo contar poco porque no tengo ninguna experiencia de trabajo con niños y encima no tengo hijos, con lo cual es un tema que me queda muy alejado. He trabajado mucho con jóvenes y sobre todo con adultos, así que conozco muy poquito el asunto. Sé que hay gente que trabaja y a quien más conozco es ¿cómo se llama esta mujer? Peruana, perdón. Loreta Cornejo, que ella ha trabajado mucho con niños y con adolescentes y que nos hemos frecuentado y de vez en cuando todavía nos vemos y me manda sus libros y tal y cual. Yo no tengo mucha experiencia. Yo creo que como la Gestalt tiene esa cosa tan del juego, esa fe en el juego y en lo expresivo, tiene que ir muy bien en el trabajo con los niños. Debe ser mucho más fácil que otras maneras de abordaje, ¿no? Así que supongo que funciona bien y por lo que sé por Loreto y demás, así es. Pero no te puedo hablar de experiencia directa porque no lo conozco. Los niños no frecuento muchos niños y cuando estoy con ellos me agotan y entonces no te puedo contar mucho. Bueno. No, yo no quiero acosar a los estudiantes de Gestalt, pero si nadie hace ninguna pregunta se lo contaré a vuestros tutores. Es broma, pero bueno. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Eres estudiante de Gestalt? No,
Ah. Bueno, el micro, por favor. Buenas tardes. Has empezado como comentando el papel que tuvo la Gestalt en la época inicial de transición del franquismo, esa eclosión. Y yo te escuchaba y pensaba, ¿qué papel crees que tiene ahora, en un momento en que vivimos, pues hemos pasado una pandemia, más allá de la opinión que tenga cada uno, un momento de guerra, de eclosión de lo tecnológico, ¿no? Yo soy recién terapeuta en los últimos años y a veces tengo la sensación de... Me pregunto si la terapia individual no puede correr el riesgo de convertirse en un parcheador para devolver a la gente a funcional. Ese peligro siempre está presente, sí. Y hay que tener mucho ¿Cuál es el cuidado. reto que crees que tiene que aportar la Gestalt al momento presente? Yo creo que lo que ha aportado siempre, como una confianza. Yo creo que la aportación más clara de la Gestalt no es la que se nombra más veces, pero que tiene una formulación un poco rara, que es eso que decía Fritz Perls de fe en la autorregulación organísmica, que es una palabreja esa frase, como ¿qué significa una palabra religiosa como fe en autorregulación organísmica, que parece una palabra científica? ¿Qué quería decir con esto Fritz? Lo que quería decir es que la esencia de la Gestalt es devolverte la confianza en que no hace falta que te montes un policía en la chepa para que te vigile, para que no te distraigas, para que te llame la atención, para que te dé una colleja de vez en cuando, sino que si te fías de tu propio impulso de la naturaleza, pues te va a llevar a buen lugar, aunque entre medias te distraigas, aunque entre medias des algún rodeo o incluso te equivoques de camino alguna vez. Pero esos son errores de la vida, es decir, es como los tanteos que uno tiene que hacer. No son caminos falsos o caminos malos, sino que tienen parte que ver. Pero para entender eso, uno tiene que compartir algo que es, como decir Fritz, es una fe, es un acto de confianza. Es como decir, Claudio lo traducía por confianza en la rectitud de la naturaleza, que es un poco lo mismo. Es como yo puedo entender que mi orientación hacia lo que me pasa, lo que me pide el cuerpo, lo que me pide el alma, está bien, me puedo fiar de eso, puedo darle crédito, puedo confiar en ello. Si eso ocurre, hay un cambio en la manera de concebir la existencia que yo creo que es muy revolucionaria. Eso no está en nuestra cultura, y cada vez menos. Cada vez la cultura te marca más lo que hay que hacer o no hacer. Se impone de maneras a veces más sutiles, pero cada vez más aplastantes, ¿no? Así que recuperar esa confianza en la autorregulación te da unos niveles te da un margen de acción, te da una manera de poder entrar, de poder estar en el mundo sin esa obligatoriedad, digamos, que la tecnología, por ejemplo, también nos aboca o nos estrecha el campo. Así que yo creo que esa aportación de la Gestalt, yo creo que es para siempre, porque es un posicionamiento interno. Es como si uno hubiera encontrado dentro de sí ese eje que pasa por el sexo, por el corazón y por la cabeza, y en ese centro hubiera dicho, aquí estoy. Y cuando uno siente que está ahí, cualquier cosa que pase, está bien, no importa. Y en estos tiempos, recuperar esa fe en el eje es muy importante, porque el mundo se está empeñando en desencantarnos. El mundo está muy enfermo y si te lo crees, es como para darse un tiro, ¿no? Así que en algún lugar uno tiene que recuperar esa idea de que eso existe, eso se puede. Otra cosa es que no se lleve, otra cosa es que se manipule, otra cosa es que el poder lo corrompido lo maneje a su antojo, pero eso te recupera como una cierta, la gracia de la gracia, de estar un poco fuera del poder, de no creerse del todo el poder, de poder estar en una situación, porque el poder ya no te lo crees fuera, o te lo crees dentro o no es. Y creértelo dentro es eso, es como esa confianza interna de que estamos bien orientados, de que uno se puede fiar de sí. Freud decía, no, cuidado, que el instinto es salvaje, que si nos dejamos llevar por el instinto acabaremos destruyéndonos, ¿no? Y la historia de la civilización parece que lo corrobora, ¿no?
acabamos destruyéndonos, ¿no? Y sin embargo, Peirce tenía, y en general el humanismo tiene, otra fe que diciendo no, uno puede partir de la base de que, una base más rusoniana, de que estamos orientados, bien orientados y que somos buenos en el fondo, ¿no? Aunque también tenemos todo lo que tenemos y nos equivocamos y nos enfermamos y nos accidentamos, ¿no? Pero uno puede tomar esa posición como un punto de partida, como una fe. Eso o te lo crees o no te lo crees, ¿no? Pero yo creo que es rentable esa fe. Lo otro que te queda es terrible, es decir, porque el mundo no te da muchos... El mundo en el que estamos es cada vez un poco más tremendo, ¿no? Y bueno, es como lo que está pasando ahora en la guerra. Es decir, uno puede decir el poder es omnipotente, Putin se comerá a Ucrania, eso es imparable, no sé qué. Sí, pero también están ahí los ucranianos dando una lección de fe, de confianza, de resistencia. Es una cosa asombrosa, ¿no? Es decir, cuando uno ve eso también es como si ayudara a recuperar la fe en que, bueno, aparentemente hay victorias que son derrotas, y aparentemente hay derrotas que son victorias, y que la cosa se puede medir con otros parámetros que no son los del código común, sino que tienen que ver más con una fidelidad uno a sí mismo. Desde luego los caminos de la vida son misteriosos. Mucho, y que sigan siéndolo. Hay algo de lo que no hemos hablado, yo creo que ya no nos da tiempo, que es una especialización tuya, que es una especialización en el viaje del héroe, en los mitos, en las 4 caras del héroe, que ha sido tu taller durante muchos años y que ahora también es un libro. Pero bueno, yo creo que esto ya lo dejaremos para una futura charla, que podría ser una charla específica sobre este tema que tiene mucha tela. Y nada, pues yo acabaría también planteando un poco de la reflexión de cómo estoy yo, si soy terapeuta Gestalt o estudiante de Gestalt o paciente o cliente o lo que sea, cómo estoy de fe organísmica, cómo ando de fe organísmica. ¿Tengo un poquito? ¿No tengo nada? Es una buena pregunta también para hacerse antes de dormir. Bueno, o quizás esta noche mañana por la mañana. Tarea, ¿eh? No les pongas más, que no van a dormir. Si no, nada. O sea, noche en blanco total. Pero bueno, Paco, simplemente agradecerte muchísimo que hayas venido. Decir que ahora Paco y yo nos iremos para arriba, pero hay un sorteo de estos libros, estos productos, así que os invito a que os quedéis un poquito más. Y simplemente esto, decirte una vez más gracias por hacer el esfuerzo de venir aquí, gracias por tus palabras que a mí me dan un poquito más de fe, la verdad. Cada vez que te leo o te escucho, siento pues un poquito más de fe en la vida, sobre todo. Y gracias también por venir a todas vosotras, todos vosotros. Encantado de haber venido, de la actitud de escucha en la que os he visto, y encantado contigo. Eres un editor que deja mucha libertad, que no se mete en nada, y eso es muy de agradecer. Eso es una muy buena experiencia, trabajar contigo como editor. Gracias, Paco.